personal por delante ese desafío. Después el partido tuvo una tónica muy pareja, donde lamentablemente generamos, pero no la estamos metiendo. Y en contrapartida el rival genera y convierte. Y ahí se está dando el diferencial. El día de hoy, con un jugador menos, el equipo tuvo esas agallas, esa rebeldía de ir a buscarlo, de empatarlo, de querer ir con todo lo que implica un jugador de menos, con todo lo que implica ir perdiendo con un jugador de menos. El equipo tuvo esa respuesta anímica que es muy importante para este tipo de situaciones. Pero bueno, nos toca sufrir un gol en la hora, producto de ahí donde uno a veces entra en esa discusión de qué es lo que corresponde, porque por el afán de querer ir y con un hombre menos te generan los espacios y quedamos mal parados en esa última jugada. Pero bueno, ahí donde uno tampoco puede achacarle mucho a los muchachos, porque si tienen esas ganas, tienen esa rebeldía, esa voluntad, ese amor propio por querer ir a buscar el triunfo, bueno, a veces podés sufrir este tipo de cosas. Entonces hubiera sido contradictorio si hubiera dicho, o contraproducente en el sentido de no tuvimos respuesta, no tuvimos ganas, quedamos apáticos, abatidos, no tuvimos cómo poder sobreponernos a la situación. Pero en ese aspecto uno no puede achacarle nada, más allá que se perdió. Y para lo que son las esperanzas en el torneo, cada vez el margen de error se acorta muchísimo para lo que son las aspiraciones de volver a clasificar. Roberto, Buenas noches. Después del gol asumes riesgos, ¿no? Adelantan líneas, a pesar de ya comentar que faltaba un jugador. ¿Te funcionan los cambios porque entran piernas frescas? Una calculación de Diego y Kevin, la el gol. Pero vino una derrota cuando el equipo más ocupaba minutos, ¿no? Pero yo creo que es darle vuelta a la página. Mi pregunta es, ¿crees que no le queda otra al equipo que es sacar puntos de visita y ganar los últimos puntos? Sí, hay una vieja frase que es: mientras que matemáticamente tengas chance, tenés que ir a buscarla, no podés tirar la toalla anticipadamente, entendiendo de que tenés que ir a buscar puntos de visitante, y no solo ir a buscar puntos, sino tenés que ir a ganar de a 3 de visitante. Pero desde lo personal, conociendo este grupo, entendiendo sus características y por lo que en situaciones similares han demostrado, uno confía en que todo esto que generamos empiecen a traducirse en goles y los goles nos den puntos de a 3. Porque vuelvo a repetir, si yo viera hoy un equipo que recibe el gol, quedamos con 10 y lo veo apático, lo veo sin respuesta, lo veo sin energía, lo veo sin ganas, y bueno, ahí ya tenés que empezar a evaluar otro tipo de situaciones. Pero cuando vos ves un equipo así y genera lo que genera, a mí me da la sensación de que el detalle de la efectividad es lo que más nos está costando ahora, pero que lo generamos. Si vos lo generás, siempre aspirás a que empiece a afinarse la puntería y esos goles que hoy no estamos pudiendo hacer los podamos conseguir en el tramo final del campeonato. Daniel. Hola, profesor, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel. Buenas noches. Más allá de la situación interna que vive el equipo, la situación de la mala racha, digamos de esta manera, ¿qué mensaje le envía la afición que nunca falla, que siempre llena el estadio, que está presente al 100%? Que vamos a siempre intentar poder honrar este escudo y esta camiseta con lo que es no dejar nada que no sea de esfuerzo y sacrificio. Después se puede jugar bien, se puede jugar mal, se puede errar goles, pero me parece que la marca registrada de este equipo es lo que se vio hoy con un hombre menos perdiendo. El de tomar riesgos, el de ir a buscarlo, el de no dar pelota por perdida, hasta el último minuto estar entregando lo mejor. Indudablemente que fútbol, hay niveles futbolísticos, hay niveles de altibajos de rendimiento individuales, pero lo que tiene que ver a saber en dónde estamos y cómo tenemos que defender esta camiseta, eso es innegociable, y desde ahí nos vamos a agarrar para poder tener una remontada muy buena de final de campeonato, como la que se tuvo el torneo pasado o como la que se tuvo el primer torneo que me tocó asumir. O sea, hay argumentos con los mismos protagonistas de poderlo conseguir. Giovanni. Profesor, buenas noches, Giovanni Guerrero. Buenas noches.
hablando de ciertas estadísticas, lo que se repetía mucho el hecho de 17 partidos en casa sin conocer la derrota, también ya son 8 partidos que no conocen la victoria. Y volteando a ver la tabla general, son 4 puntos aproximadamente para tratar de estar peleando nuevamente por esos equipos, esos 8 equipos que busquen la liguilla. ¿Cómo planea en este caso tratar de acercarse al jugador, tratar de que comprendan que esto todavía no está perdido, y obviamente con ciertas aspiraciones para que la afición nuevamente se vuelva a unir? Sí, bueno, primero que nada, nosotros nos tenemos que preocupar por lo nuestro, de lo que es el poder corregir los detalles en los cuales te lleven a sumar de a 3. Y te voy a repetir, mientras que hay, porque el torneo este está muy entreverado, entonces mientras que matemáticamente todavía ves que tenés posibilidades, de ahí te tenés que aferrar. De ahí es donde vos tenés que mentalizarte para decir, tenemos todavía oportunidades, que van a ser difíciles y complejas por los rivales que tenés, porque tenés mucho partido visitante, y sí, indudablemente que sí, lo que no pudiste hacer en casa lo tenés que salir a buscar afuera. Pero me parece que ese tiene que ser la carta más firme que tengamos, de mirar la tabla, mirar los puntos que quedan y a partir de ahí no escatimar en el esfuerzo. Ya cuando la matemática no se te dé, bueno, ahí cambiará obviamente el análisis, pero mientras que tenés que enfocarte en eso y no visualizar tanto de cuántos puntos tendrías que hacer, sino el próximo rival, León, y a partir de ahí planificar, ganar, sumar 3 y después pensar en Necaxa. Me parece que de esa manera también bajamos el nivel de ansiedad, el nivel de desesperación, el nivel de preocupación que puede existir en muchos aspectos, visualizando el próximo rival, no hacer futurología, porque a veces la futurología desgasta. Es mejor apuntar en León, bueno, buscar el mejor plan, el mejor equipo para descansar bien esta doble jornada y apuntar a ese rival que también está en una situación compleja, necesitada, así que bueno, vamos a estar en igualdad de condiciones. Muy buenas noches, Juan Casillas Descorriendo. Una de las cosas que el equipo venía haciendo bastante bien era de forma defensiva el no recibir tantos goles. En los últimos 2 partidos ha recibido 4 goles en contra y han sido 5 partidos consecutivos donde han habido un gol, mínimo un gol en contra de Xolos. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ha cambiado en el equipo? ¿Por qué ha habido esa diferencia en torneos pasados y partidos pasados? ¿Qué podemos esperar de aquí en los siguientes partidos? Bueno, diría en el torneo pasado, ¿no? Porque cuando asumí, me acuerdo que eran 27 goles en contra en 11 partidos. Ahora tenemos un promedio bajo, seguimos con un promedio bajo y me parece que está dentro de la línea del torneo pasado. Me parece que si haces estadística, mantenemos una regularidad muy similar al torneo anterior. Lo que no hemos podido mantener una regularidad parecida al torneo anterior es de los goles a favor. Y ahí está la diferencia. Más que la preocupación de los goles recibidos, es los goles que no estamos generando, los que no estamos convirtiendo. Porque generamos, pero no los convertimos. Si fuéramos un equipo que no generamos nada, no tenemos chance, bueno, ahí sí ya sería otro tipo de ocupación o de preocupación. Pero bueno, lo generás. Y hay que seguir haciendo hincapié, porque esto no hay magia. Es entrenar la mente, liberar la presión, liberar la exigencia, liberar todo lo que es la atmósfera para que el jugador que tenga la chance de definir tenga la tranquilidad, porque después que entra uno, empiezan a entrar todas. Pero si generás a veces en entrenamiento todos los días definición, vos crees que lo que estás haciendo es preocupándote sobre la situación y lo único que estás generando es mayor presión a esa situación. Y creo que en este caso lo más importante es evaluar lo bueno, lo malo, que hay que corregir, pero hemos llegado a un común denominador en líneas generales, que la falta de efectividad es lo que hoy nos está afectando para no poder tener los puntos que realmente queríamos. Última pregunta. Yo sé que entendemos el proceso de lo que está llevando y independientemente de tu recuperación y todo eso, la pregunta sería, ¿te ha hecho falta aquí en estos últimos partidos, dentro de tu planteamiento táctico, que te ayudara a que estos resultados no fueran tan producentes de lo que ha sido un torneo? Yo sé que es un chico que obviamente todos estamos al pendiente de él, lo queremos ver jugar en la cancha y todo. ¿Qué tanta importancia tenía aquí en tu planeación de esta temporada? Obviamente no tenías pensado que se fuera a lesionar. Sí, bueno, ahí
Tiene su particularidad de lo de Gil. Obviamente con un jugador así siempre es necesario, siempre lo necesitas. Ahora el torneo pasado me acuerdo que ganábamos y no estaba Gil y no me venían las preguntas de ganaste y te faltó Gil, no se tocaba. ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando? Hubieron como 5 o 6 partidos que Gil no jugó y el equipo generaba, ganaba, hasta jugamos en muchos momentos con también sin delantero, jugando con 9 falsos, con Kevin y con Gil, y no se hablaba del 9, porque bueno, cuando se gana, indudablemente que no está tanto el análisis individual. Cuando no se gana o no se consigue los resultados, se pierde esas piezas que no están, y en este caso un jugador tiene siempre esa atención especial. Pero el buen jugador se extraña ganando, empatando o perdiendo. El jugador clase A se extraña siempre porque son jugadores diferentes, porque hacen que el equipo juegue diferente, porque genera otro tipo de sociedades. Pero bueno, nos encontramos en esta situación donde la prioridad es primero su salud mental, su salud física, que se recupere y que pueda llegar al torneo más importante que puede tener un futbolista, y sobre todo siendo en casa, que es la Copa del Mundo. ¿Existe alguna presión para Chile que llegue bien al Mundial? ¿Tú que lo ves? No, está bien. No. En eso va bien, porque presión hubiera sido que se le exigiera de que a huevo tenés que jugar para poder estar, y acá hemos indudablemente coincidido que primero es que esté en condiciones físicas. A partir de las condiciones físicas, el fútbol por sí solo lo va a mostrar, y que pueda llegar a jugar algunos partidos en el final del campeonato para trasladarle a todo el ámbito futbolístico, a todo lo que genera la atmósfera futbolística, el evitar el poder estar haciendo análisis anticipado de que si no jugó no está, entonces que lo vean jugar, que lo vean bien, y ya disipar cualquier tipo de duda. Pero va bien en la etapa de él, y se va sintiendo mejor, ya va evolucionando en sus entrenamientos. Pero bueno, cuanto menos se hable de él, mejor, porque él va en una etapa, en un camino diferente, y nadie lo va a andar empujando para que se apure, sino ir quemando. Y si en algún día tiene que dar 2 pasos para atrás para volver a agarrar impulso en ese proceso, se lo va a hacer, porque no hay necesidad de apurarlo. Lo que hablamos la otra vez, él ya mostró su potencial, ya mostró su fútbol, ya mostró su jerarquía. Entonces ahora, para que él tenga ese fútbol y esa jerarquía, necesitamos que esté físicamente, y su salud física y su salud mental en óptimas condiciones, y después con la pelota en los pies va a resolver. Corta esa racha de 17, 18 delitos casi de forma consecutiva, Santos gana por primera vez en 2 años de visitante. ¿Le das algún significado a ese resultado, a ese desenlace, y cómo perjudica el equipo en cuanto a la presión del equipo? Bueno, le daría si alguna vez hubieras venido y me hubieran hablado de todas las que tuvimos a favor. Por ejemplo, cuando le ganamos 4-0 a Santos, que fue el primer resultado más abultado en la historia del club, o cuando se le ganó 5-0 a León, fue el resultado más abultado en ese partido tan importante para el club. Hay aspectos que se han ido consolidando que no entiendo, que muchas veces por ahí no se le da la misma importancia, pero para mí, humildemente, no siendo ni el Piojo Herrera, ni siendo el Turco Mohamed o Guede, todos los entrenadores de gran jerarquía que tuvo el club, el poder ser el primer cuerpo técnico en la historia de tener 17 partidos invictos, único cuerpo técnico, gracias a los jugadores, me hubiera encantado que lo hubieran podido refrendar. Ahora me toca que me haga la estadística negativa, y obviamente, con respeto, te le voy a decir de que de la misma manera que no me potenciaron las buenas, voy a hacer caso omiso a las malas. Buenas noches. El funcionamiento, más bien, el buen funcionamiento del equipo, los resultados nos han acompañado. ¿Qué te gustaría ver de cambios dentro de la cancha o correcciones en el mismo? ¿Y qué quisieras ver aquí en los últimos 2 partidos que quedan de la cancha? Bueno, primero que nada, como principal responsable y único del equipo, me gustaría poder tener la contundencia, tener ese último pase a la red. Volvemos a lo mismo,
generamos y no la estamos metiendo. Si vos me decís que me gustaría ver eso, cuando la generemos, tener esa contundencia que normalmente desde que estoy acá la hemos tenido, y en este torneo por diferentes factores no hemos tenido esa eficacia, porque acuérdense el tramo final del torneo que me tocó asumir, la Pantera hizo 8 goles en 7 partidos y salió campeón de goleo por primera vez, el segundo de la historia del club. Después vino el otro torneo y hubieron un montón de jugadores que hicieron goles, desde Rafa, Jackson, Unai, Vega, Frank, Kevin, Arciga, Adoni, Yamar, Mou, Mingo, muchísimos. Y en este se ha bajado considerablemente la eficacia, no así las posibilidades de gol. Entonces, eso es lo que uno interpreta que es el detalle para que empecemos a sumar de 3, porque en definitiva, por más solvencia defensiva que tengas, para sumar de 3 necesitas castigar y lastimar en el arco rival, y en eso sí hemos estado en el debe. Giovanni, después Alberto. También se repite mucho el tema de la contundencia. Obviamente su historia como futbolista marcó esas etapas goleadoras. ¿Qué tan difícil, por ejemplo, es para un centro delantero, hablando específicamente de los 3, digamos, de los 3 centros delanteros que tienen actualmente Cholos en su plantel, donde no han podido conseguir goles hasta el partido pasado, que fue Diego Abreu? ¿Qué tan difícil es para un centro delantero, o en este caso cómo trabajar con un centro delantero para que nuevamente genere confianza, nuevamente tenga la oportunidad de saber que se va a abrir el ostión algún día? Sí, ahí en ese aspecto es muy personal mental. Ahí ya que el entrenador te hable o que es una pulseada que vos tenés que tener interna con vos mismo, de no dejarte caer, no bajar los brazos y saber de que el trabajo diario tiene su premio. En seguir entrenando definiciones, en seguir perfeccionando ese último pase, en trabajar la mente de la ley de atracción, porque si sos negativo vas a decir, puta, no puedo errar más, si me queda uno no puedo errar, estás llamando a errar. La ley de atracción positiva, esos delanteros que dicen, la próxima que me quede la voy a meter, no sé cómo, pero la voy a meter. Bueno, hay mucho de lo mental, por eso yo llevo mucho tiempo hablando acá con Jorge, con Toño, con Rambo, con Canú, que necesitamos tener un psicólogo, una persona que individualmente hay aspectos, antiguamente se decía que el entrenador era el psicólogo del grupo, pero hay aspectos individuales que solo el profesional, que para eso se preparó, puede encontrar la llavecita de mentalmente cómo ese trastorno o esa parte negativa poderla abrir. ¿Por qué? Porque hoy viven otra realidad los chicos, no es la realidad nuestra. Hoy las redes sociales te invaden de mucha mierda. Y ellos leen todo eso, leen las críticas a veces sin mucho fundamento, pero los afecta. Viven mucho la realidad de las redes para saber si cómo me están viendo, pero si obviamente es malo, que yo siempre le digo, uno sabe cuándo juega bien o cuándo juega mal. No necesitas ir a una red social para darte cuenta que jugaste bien o que jugaste mal. Ahora, si sabes que jugaste mal, ¿para qué vas a salir a la red social a nutrirte de mierda? Que lo único que va a hacer es contaminarte y generarte por ahí, dentro de esa debilidad que vos llegas a tener, te potencie más. Si no, así ya sé. Listo, limpio la mente. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi compromiso con el club? Cumplir con los horarios, cumplir con la disciplina, cumplir con los entrenamientos, seguir mejorando lo que me toca mejorar. ¿Para qué? Para que pase ese momento y que sirva de aprendizaje, de que vos mismo te conozcas, porque se van a volver a repetir situaciones. No va a ser todo lineal positivo la carrera de un futbolista o la carrera de un entrenador. Vas a oscilar, vas a tener altibajo, y en ese aprendizaje es donde vos, al momento de la adversidad, porque en los buenos momentos todo abrazo, todos palmas, todo elogio, todos quieren estar. En los momentos de adversidad quedan muy poquitos, son todas críticas, es todo palo, muchas infundadas, sin poco análisis, sin poco argumento, sin poco análisis que yo siempre hago el juego de
de que muchas veces utilizan los abogados, ¿no? La ley de la réplica. Para un torneo muy bueno, pero te faltaban 2 puntos para clasificar. El primero cuando sumí. El segundo torneo muy bueno, clasificaste. Este torneo no es tan bueno hasta el momento. Dependiendo de cómo termine, no es tan bueno. Y esa balanza, ¿cómo queda? Tiene el mismo valor. 2 contra 1 tiene el mismo valor. Parece que está teniendo más valor 1 que 2. ¿Por qué? Porque hay a veces poca evaluación, poco análisis, vive el hoy. Es todo ya inmediato. La memoria es corta, muy corta. No se analiza nada. Todo ahora, todo lo que se hizo no sirve para nada. Es todo negativo, es todo malo. Entonces ahí donde uno entiende de que sí, hay que ser responsable, sí, asumir el rol que corresponde, pero de ahí a poder administrar también la mente de 25 jugadores, más la situación que ya tenés y que tenés que administrar entornos, tenés que administrar a nivel periodístico también, porque nosotros tenemos que tener un ida y vuelta con ciertos argumentos de realidades, pero también de memoria. Entonces, para mí el profesional te da una posibilidad muy importante, primero de prepararlo para la vida, que es fundamental, y después prepararlo para este mundo de burbuja que vivimos. Porque después se pincha la burbuja, se termina el fútbol, y ya no sos la persona esa que buscan, que quieren, ya pasaste a segundo plano. El del momento es el importante. Entonces, prepararlo para todo ese ámbito, para todo ese camino. Y dentro de ese camino están estos momentos. El de que juega poco, o el que no está con la racha de meter goles, y que tiene por ahí esa crítica machacando, poder tener ese respaldo profesional me ayuda hasta para nutrirme también, porque me puede indicar caminos de cómo a nivel grupo uno puede empezar a cambiar esa dinámica, esa ley de atracción negativa a positiva. Porque una cosa es haber jugado 27 años, tener 5 años y medio de entrenador, pero estas generaciones son diferentes. Las generaciones de los periodistas jóvenes son diferentes. Antes periodismo era estar acá. Hoy se hace un periodismo de un podcast en la casa y de ahí tiro mierda y nunca lo vimos. Porque es el mundo de hoy y te lo tenés que atorar y lo tenés que tragar y te tenés que fumar y tenés que fumarte la falta de respeto, pero que no va de la mano con un análisis general, lo que hablábamos recién. Y bueno, dentro de ese ámbito, el hablar con ellos principalmente que esto no es vida o muerte, que esto es disfrutar, es una profesión hermosa y que las rachas pasan. Lo único que yo siempre le digo, tenga memoria de los momentos malos, quién está, quién no está, quién te critica y quién no, cómo te critica, porque después va a venir el bueno y se te arriman y se te acercan y te palmean y te piden fotos. Entonces, no ser hipócrita, tener memoria, no es ser rencoroso, es tener memoria. ¿Para qué? Para ir creciendo como ser humano también, y vas marcando vos tu personalidad a través de ser un ser humano, porque antes de ser futbolista son seres humanos. A partir del ser humano vos vas generando también los vínculos que te van a hacer bien en la vida, y en eso hacemos mucho hincapié, porque el fútbol es más allá de los 90 minutos, hay muchos aspectos atrás, y a veces hay aspectos que se atacan a la persona sin conocerla y sin poder evaluar el porqué de cierta situación, que a veces se saben, pero no queda bueno decirlas porque sería como un argumento para no dar palo. Entonces se omiten y se le da palo, sin pensar lo que puede repercutir de negativo en ese chico. Me extendí porque la importancia que puede tener un profesional para asesorarnos y para ayudarlos, para mí tiene un rol importante. Y eso que yo soy la vieja guardia, donde en la época nuestra decíamos, ¿para qué un psicólogo? Ahora he ido aprendiendo y evolucionando, que entiendo claramente que por todo lo que le toca vivir hoy, tienen una importancia considerable para lo que es su desarrollo como ser humano. Dejando como comentas, ¿no?, el mal momento de esta noche, ¿qué te pareció el rendimiento de Toño Rodríguez? Toño está en un nivel altísimo, ya de todo el torneo pasado, todo este torneo. Bueno, hay estadísticas que muestran que está del top 10, está en el lugar número 1. Se ha consolidado mucho, ha crecido mucho, ha crecido mucho también la toma de decisiones a la hora de
de salir jugando desde abajo, porque hoy el arquero pasa a ser el primer futbolista en iniciar el ataque, y creo que bueno, por eso se ganó también el que le hayan renovado el contrato todavía con tiempo para que se le terminara el contrato anterior. Ya se lo han renovado para darle continuidad dentro del club, consolidar esa columna vertebral. La verdad que bueno, está en una edad espectacular para arquero, y que tiene todavía, por su forma de entrenar, por su profesionalismo, tiene todavía mucho más de carrera por delante. Sí, buenas noches. Justamente ahorita estabas mencionando lo del tema del psicólogo, volviendo a ese tema, y que pues, lo has estado solicitando a plana mayor del equipo. Actualmente los jugadores, ¿con qué recursos cuentan para ese tipo de situaciones? Y al igual, ¿existe algún tipo de monitoreo de redes para identificar algún tipo de detalles que No. Monitoreo de redes se hace Usualmente individual. No sabía. Por eso le estaba preguntando a Mike, que es el encargado. A nivel individual no. Al nivel de cómo cada futbolista, hay muchos que de manera personal tienen su psicólogo, lo hacen presencial o lo hacen a través de Zoom. Otros tienen coaching, que también generan sensaciones muy buenas para el crecimiento de la personalidad del futbolista. Y tenemos un psicólogo para fuerzas básicas. Pero bueno, uno interpreta en esta etapa de crecimiento como entrenador, de que nos puede también aportar a nosotros en muchos aspectos de detalles cotidianos de la vida, en la cual uno exige rendimiento, y por ahí estás sin saber que hay otras patologías o aspectos que están afectando el rendimiento, y ahí poderlo ayudar. En vez de exigir y presionar pensando de que no está dando todo su rendimiento simplemente por un aspecto físico, el tener esa posibilidad de, sin entrar en los detalles, saber de que hay que tratarlo de una manera diferente para poderlo ayudar a salir de ese momento y que mentalmente esté en plenitud para poder rendir. Bueno, creo que hoy es importante y ayuda, porque en definitiva buscamos todo lo mismo. Una persona, para que pueda rendir en su profesión, en su trabajo, primero tiene que estar mentalmente sano, tiene que estar limpio, tiene que estar a pleno, tiene que estar feliz. Bueno, a partir de ahí todo lo otro viene. Si él no está pleno, no está con esa mente totalmente limpia, oxigenada, seguramente. ¿Cuántas veces han visto jugadores que dicen, tiene unas condiciones bárbaras, pero la cabeza, esa frase está instalada? Muchas veces esa cabeza tiene diferentes aristas. Es buenísimo tener el profesional para que te indique, es por acá. Capaz que no es con la exigencia, sino es que con el abrazo, con el apapacho, con ir a comer afuera del club, que se abra, que exteriorice el sentir de él, y a partir de ahí abrirse una puerta de comunicación, de poder tener esa empatía, y él empieza a sentirse mejor. Hay muchos aspectos que tienen que ver, que no escapa todo esto que estamos hablando, no escapa a mi responsabilidad de haber perdido hoy, de cómo está el equipo. Son temas totalmente diferentes, y los más viejos seguro pueden dar fe de eso. Nunca me voy a esconder, ni voy a andar poniendo pretextos de nada ante situaciones. Trato de ser realista y asumir lo que me corresponde a mí. Pero bueno, ya que estuvimos tocando esos temas, me parece darle la importancia, porque hoy ha cambiado la sociedad, ha cambiado el mundo, ha cambiado la comunicación, las redes sociales, y parece que no, pero esos podcasts individuales agresivos, dañinos, queda feliz la persona que lo hace y dice, qué chingón, a toda madre, tiré mierda a lo loco, sin darse cuenta lo que puede llegar a afectar. Una pregunta más. De no ser así, concluye la conferencia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.